Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Domínguez, yo soy FAE de ION. Hoy vamos a estar hablando de todas las baterías, las aplicaciones, características, cómo elegirlas y cómo les podemos apoyar con ello. Les recordamos que hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden poner sus preguntas y las iremos respondiendo conforme lleguen. Igualmente, si hay alguna duda muy específica, podemos darles la palabra en dado caso para que la puedan explicar. El chiste es de que todo quede claro y podamos trabajar juntos. Pues comencemos. Vamos a ver un poco de historia de dónde salen las baterías. Se le atribuye la invención a Alessandro Volta en 1800. Esto que están viendo aquí era realmente una pila de placas de zinc y plata y el electrolito era agua con sal. Entonces, realmente por esto es que se llaman pilas, porque para tener más capacidad se crecía la pila, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene el nombre de pilas. Ya para 1859, Gastón Plante creó la pila de plomo ácido, que es la que empezó a evolucionar toda la industria, ¿no? Por sus características. Vamos a ver que hubo varias invenciones, vamos a ver varias químicas. Hay una diferencia entre pila y batería en algunos idiomas, en otros no. Por ejemplo, en inglés, battery es para pila, la celda, la llamada celda, como podemos ver aquí, digamos, esta parte, o también es para la batería. En español, en algunos países, se utiliza indistintamente batería igual para pila y batería, aunque lo correcto, según la academia, es pila para lo que es la celda solita y batería para lo que es el conjunto de celdas. Las baterías, las celdas, digamos, que conforman las baterías, están definidas o sus características están muy relacionadas a la química que tienen. Pues aquí puse las más representativas. Realmente hay muchísimos tipos de químicas en cuanto a esto. Ahora con lo del litio hay más. Luego vamos a ver las características básicas. La más conocida que tenemos es la de plomo ácido. Nos vamos a enfocar más en las baterías recargables, no vamos a tocar tanto las primarias, puesto que los dispositivos cada vez se enfocan más a ser recargables. Sería, imagínense, tener un teléfono celular y tener que estar cambiando una pila cada día. Entonces, no es hacia dónde va la industria va a ser recargables. Entonces, tenemos las pilas de plomo ácido, características, muy bajo costo, es de fácil fabricación. ¿Cuáles son los contras? Son muy pesadas, son muy contaminantes por el plomo y son muy sensibles a la sobrecarga y a la descarga. Es decir, si se sobrecargan, se dañan, si se descargan al 100%, se dañan. La densidad de energía, esto es cuánta energía pueden guardar por su masa. Vemos que es de 30 watts hora por cada kilogramo. Y los voltajes normales que vemos es de 12-24. Esto es lo que dictó, digamos, la industria automotriz, que es la que empezó a utilizar más las baterías. Entonces, eso es el estándar que vemos. Podemos encontrar de 6 volts, sí. Luego hubo el cambio, que encontramos las níquel-fierro y níquel-cadmio. Esto implicó una mejora en el caso de níquel-fierro, porque sí admitía sobrecargas y descargas, era mucho menos contaminante porque estos eran metales no pesados, por lo cual contaminaban mucho menos, aunque su eficiencia solo era del 60%. La densidad subió un poco, 40 watts hora, voltajes normales de 1.2 a 1.4. Entonces, estas son las que fuimos viendo que aparecieron como las AA, AAA recargables, eran de este tipo. Luego pasaron a las níquel-cadmio. Estas contaminaban más que las níquel-fierro porque el cadmio es más contaminante, pero estas tenían un amplio rango de temperaturas porque las otras estaban muy limitadas, también admitían sobrecargas, pero aquí es donde empieza lo del efecto memoria. No sé si se acuerdan también que en los primeros celulares veíamos y
guardaban el efecto memoria y para ponerlas a cargar primero había que picarle un botoncito que las descargara y luego las volvía a cargar porque si no, no estaban admitiendo toda la carga. Aún así, la densidad de energía era bastante baja, 50 watts hora. Los voltajes siguen siendo de las celdas igual, 1.2 volts. Y viene el salto al litio. Entonces, ahí vemos que hay dos ramas principales. Los iones de litio, hay varias híbridas con los iones de litio, o el polímero de litio. Ahorita vamos a ver otra característica entre ellas dos, pero ahorita vamos a ver las características principales. Pues, los pros es que tienen un bajo efecto de memoria y tienen una alta capacidad. Malo, no admiten descargas totales, se dañan si las descargamos completamente. Y tienen baja tolerancia a los cambios de temperatura. Esto es, la carga que le puedes sacar a la batería depende mucho de la temperatura a la que está. Sin embargo, la densidad de energía podemos ver cómo se da el salto entre 50 Wh a 115 Wh, ¿no? Entonces, es muy, muy alto el salto que se tiene. Y los voltajes que tenemos nominales es 3.6 a 3.7 volts. Entonces, cuando estamos hablando de una celda de litio-ion, es lo que vamos a ver. 3.6, 3.7. Las de polímero litio tienen una alta densidad de carga en un espacio reducido. Pueden soportar una gran descarga. Pero si se descarga debajo de 3 volts, se echa a perder completamente. Pues la densidad no es muy alta, pero también tiene los 3.7 volts. Ahora vamos a otra parte importante que hemos visto. A este le llamamos pouch, que son las clásicas pilas de celular, que hubo un auge muy grande, y las cilíndricas, que son las que ahora están retomando el panorama completo de baterías. Y esto es dado su uso. Entonces, cuando empezamos a ver que hubo una proliferación de este tipo de baterías, fue debido a que los celulares empezaron a usarlas. Entonces, lo que más usaba baterías fuera de los autos eran los celulares. Los celulares necesitaban de este tipo de baterías. Pues se empezó a producir mucho de ese tipo. Ahora vemos que ya están quedando en desuso para otro tipo de aplicaciones. Para celulares van a seguir siendo esas. Pero ahora se está utilizando mucho las cilíndricas. Esto es debido a precisamente los autos eléctricos. Entonces, como necesitamos más capacidad de carga, mayores, ahora sí que potencias almacenadas en las baterías, y los tamaños no son tan restrictivos como en un celular, se empezó a desarrollar sobre este tipo de celdas para hacerlas mucho más fuertes, que tuvieran más carga y se pudieran acoplar. Entonces, ahora lo que vamos en la industria, fuera de los dispositivos muy pequeños que utilizaran alguna coin recargable o una lipo, en general ya se trata de utilizar este tipo de celdas. ¿Por qué? Porque como son y seguirán siendo más producidas que las lipo, van a ser más baratas. Entonces, ¿cómo está construida una batería de litio? Bueno, para empezar, el litio es extremadamente reactivo. Entonces, ¿por qué no permiten que las embarquemos que las mandemos por avión? Por eso, porque el litio es extremadamente reactivo. De hecho, el litio solito explota en llamas y lo exponemos al agua. Entonces, ¿qué se hace? Ahí es donde entra la química y utilizan diferentes compuestos mezclados con el litio para evitar que tengan tanta explosividad. Siguen siendo muy peligrosas. De hecho, ustedes han visto, me imagino en YouTube, o los que no tienen nada que hacer y perforan una batería de teléfono celular y se enciende. Es por eso, porque el litio así se comporta en la naturaleza. Se combina con el oxígeno y no da nada bueno. Normalmente, en el ánodo tenemos un compuesto de carbón y en el cátodo es donde tenemos las capas cristalinas de grafito con las que se mezcla el litio. El electrolito normalmente es líquido. Entonces, para contener este solvente líquido, que normalmente es orgánico,
el cilindro es la mejor opción. O sea, si ustedes han visto, para contener líquidos, normalmente usamos cilindros. Esto es simple geometría. Hay otros en donde el electrolito es un gel, es un polímero de gel. Entonces ahí estamos hablando de las litio polímero. Como es un gel, entonces ahí sí podemos hacer como un sándwich de jalea. Por eso es que tiene que ser litio polímero esa forma, porque ahí sí podemos hacer el sándwich de gel. No podemos utilizar un líquido en un rectángulo porque no es lo óptimo geométricamente ni estructuralmente para contener. ¿Qué características necesitamos saber de una batería o cuando vamos a elegir una batería? Bueno, primero, el voltaje. ¿Qué voltaje necesito para que mi circuito funcione? De nada sirve que mi circuito funcione a 5 volts si yo le ponga nada más una celda de 3.7, porque no va a funcionar. Si ya le pongo una fuente de switchada que me haga un boost y me suba de 3.7 a 5 volts, bueno, entonces ya mi circuito estaría preparado. Por eso es que hay veces que debemos dejar preparados los circuitos para que trabajen de menos voltaje a más voltaje. Mi compañero de ahí les hablará de las opciones que tenemos con los buck boost, por ejemplo, donde dices, ok, pues la batería puede tener de este a este rango y quiero que ahora sí que mi dispositivo siga funcionando, no importa si está muy cargada o si ya está bastante descargada, pero necesito que siga trabajando. Entonces, ahí implemento la fuente switchada. ¿Qué capacidad? Es decir, ¿cuánto tiempo quiero que sobreviva funcionando mi producto? Calcular o saber, esta parte es bastante complejo, sobre todo con los esquemas de sleep, deep sleep. También si tengo transmisión de ondas de radio, que ahorita ya todo está interconectado, entonces normalmente queremos que tenga batería y que tenga comunicación inalámbrica. Entonces necesito saber cada cuánto me voy a comunicar, cuánto gasto en los picos de comunicación, cuánto gasto en recepción, cuál es mi esquema de tiempos de comunicación, todo eso para saber la capacidad. Y es echar muchos números. Luego lo que hacen es decir, bueno, ya tengo diseñado mi circuito, ya le puse su deep sleep y lo que hago es entonces mejor hacer pruebas empíricas, conecto mi osciloscopio, grabo todas las curvas de corriente y ya usando las curvas de corriente es como calculo bien la capacidad. Necesitamos saber la corriente de descarga continua. Pues no es lo mismo que tenga yo un wearable que su descarga continua va a ser de 1 miliampere y nada más va a tener picos de 85 miliamperes cuando transmita, pero van a ser muy cortos. O que yo tenga un autobús eléctrico cuya demanda van a ser de 3 amperes, 10 amperes, 50 amperes continuos. Entonces, necesitamos saber cuánta corriente le voy a estar sacando normalmente. Necesito saber la corriente de carga. Es decir, ¿qué tan rápido necesito cargarlo? Ahorita vamos a ver precisamente esa parte, cómo es el rating de carga y descarga. Pero necesito saber, no es lo mismo que esté diseñando yo, por ejemplo, una podadora automática eléctrica para mi jardín, que no importa que tarde en cargarse 8 horas, a un dron de vigilancia que necesito que se cargue en 15 minutos. ¿Por qué? Porque necesito que pase el menor tiempo en tierra y vuelva a subir. Entonces necesito saber qué tan rápido necesito cargarlo y para eso es qué tanta corriente le puedo meter para que se cargue. El pulso de descarga. En las baterías normales, digamos, cilíndricas, no va a ser tan problemático hablando de comunicación, porque todos van a aguantar el pico. Pero si ya estamos hablando de unas baterías muy pequeñas recargables, ahí sí el pulso de descarga, por ejemplo, de comunicación, puede dañar la batería. Tenemos la temperatura de carga. Es importante saber si voy a tenerla que cargar a unos 20 grados centígrados y la batería aguanta que la carga a unos 20 grados centígrados, o si va a estar arriba de 10, ¿no? Entonces, eso es importante para saber elegir qué tipo de batería se necesita. Y ya en el tipo de batería no me refiero a pouch o a la cilíndrica, me refiero a la química. También la temperatura de descarga. No es lo mismo que diseñe yo
un tracker que sé que va a estar en territorio nacional aquí en México, que va a aguantar, si mal le va, menos 6 grados centígrados o si van a llevarlo a Alaska, donde va a tener menos 50 grados centígrados. O si es una aplicación muy especial que tiene que estar dentro de, por ejemplo, una lámpara de emergencia que tiene que estar dentro de las cámaras de congelación. Oye, entonces, esa tiene que aguantar, ¿qué? Menos 20, menos 30 y estar funcionando. Entonces, todo eso lo necesitamos. Cuando ustedes se comuniquen con nosotros les vamos a pasar esta tablita que es esto y más. Puede que ustedes nos sepan algunos datos, pero lo más que nos llenen nos va a ayudar a elegir mejor la batería para ustedes. Vamos a ver lo que es ahora la corriente de carga y descarga, el llamado C-rate. Me imagino ya que con los celulares o algunos dispositivos ustedes han visto que es batería 1C, batería 2C, batería 4C, pero ¿qué significa eso? Para la carga y la descarga, el 1C significa que será descargada totalmente en 1 hora. Y para la carga, que será cargada totalmente en 1 hora. Entonces, si mi batería es de 100 ampere hora y está con un rating de 1C, significa que la descarga en 1 hora va a ser de 100 amperes. Entonces, con 100 amperes se va a descargar. ¿Cuánto? 1 hora. De ahí ya me voy hacia arriba y hacia abajo. 2C, 3C, 4C, 5C, o .5, .2, .1. Pues hablemos de la carga, por ejemplo, que ahora queremos que los teléfonos y todas las cosas se carguen súper rápido, ¿no? Entonces, es que tú tienes una batería 4C. Significa que vamos a cargar completamente la batería en un cuarto de hora. Estamos hablando de 25 minutos. No importa si la batería es de 3 amperes o si es de 1 amper o de 15 ampere hora. Si es 4C, se va a cargar en 25 minutos. Lo que nos va a decir, y eso es interesante para nosotros, lo que les comentaba de la corriente con la que vamos a cargar. Pues en este caso, que es 4C de 3 amperes, pues significa que la voy a estar cargando a 12 amperes. Pues le voy a estar metiendo 12 amperes para que se cargue en 25 minutos. O sea, vamos a hacer llorar la batería, pero tiene que aguantarlo. Si está catalogada como 1C, 2C, 3C, aguanta esa parte. Hay otra parte que tenemos que tener en cuenta. La capacidad, por ejemplo, los 2600 mAh normales o los 2000 mAh que vemos normales, sobre todo en las AA y en ese tipo de baterías, depende de cuánto le estemos sacando a la batería. Entonces, sí, puede ser que tenga cierta capacidad, pero no va, a final de cuentas, si le jalo más corriente, yo voy a terminar viendo al final menos capacidad. Es decir, si hacemos la matemática y a esta batería le saqué 10 amperes, no va a ser lo mismo que le sacó 20. Entonces, al final voy a ver diferente capacidad cuando le saco más corriente. Entre más corriente le saque, voy a ver que tiene menos capacidad. Por eso es importante ver desde el inicio cuál es tu corriente nominal para que todo esté calculado conforme a esa corriente nominal. Otra parte, la temperatura. La temperatura afecta muchísimo, sobre todo hablando de iones de litio, que es lo más común que tenemos ahorita, es una de las más conocidas, más usadas. A menos 20 grados estamos viendo el 50% de capacidad. O sea, tan solo por bajarle la temperatura, la electricidad que vamos a poder sacar va a ser mucho menos. Entonces, nominalmente, entre 17 y 23 grados es lo óptimo para las baterías, en donde vamos a ver el 100% de capacidad. Bueno, estamos hablando de las cargas, de las capacidades. ¿Qué es un miliampere hora? Bueno, pues es una milésima de una ampere hora. Entonces, esto es más fácil hablarlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo una batería de 1000 miliampere hora y mi circuito va a funcionar a 2.5 miliamperes, hago la división, 1000 miliampere hora entre 2.5 miliamperes, mi dispositivo va a funcionar por 400 horas. Bueno,
va a funcionar por 400 horas en condiciones óptimas. Si ya hay cambios de temperatura, sabemos que la capacidad se va a ver afectada. Si hay picos de corriente, la capacidad se va a ver afectada. Pero es una forma sencilla de calcular la capacidad que necesitamos. Entonces, eso es hablando de en términos pequeños, ¿no? Miliampere hora, dispositivos tracking, wearables, pero hay baterías grandes, entonces ahí ya hablamos de kilowatt hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto es un kilowatt hora? Bueno, son 3.600 joules. Entonces, ¿qué es la energía consumida durante una hora de un kilowatt? Entonces, no es lo mismo que esté alimentando un GPS a que esté alimentando una podadora, que esté alimentando un patín eléctrico, que esté alimentando una moto eléctrica, un carro eléctrico, un camión eléctrico. Entonces, todos son consumos muy, muy diferentes y hay baterías adecuadas para cada cosa. Ahora pasamos a las aplicaciones. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos para baterías? Pues ahorita prácticamente todo. Ya están diseñando unos aviones que sean eléctricos. En cuanto a vehículos, vemos que tenemos los grandes, los autos eléctricos que ya vemos, los híbridos. Ya se están haciendo conversiones de los camiones, sobre todo los de logística, los repartidores, a ser eléctricos. Camiones urbanos a ser eléctricos. Maquinaria pesada a ser eléctricos. Vemos que para algunos de esos casos donde se necesitan no detener la productividad, se tienen hasta los almacenes ya con las baterías para quitar una y poner la otra. Ese es el caso de algunos, por ejemplo, de los montacargas, donde aunque tienen alta capacidad, no puedes esperar 25 o 30 minutos a que se cargue. Les agarran, quitan una, ponen otra y siguen trabajando. En movilidad, ya en cosas más pequeñas, lo vemos en scooters, lo vemos en bicicletas. También lo vemos en todos los dispositivos de handheld, de industriales. Lo hemos visto todos para pagar con tarjeta de crédito. Ya son pocos los lugares que quedan donde solo están conectados a la energía eléctrica. Ya te lo llevan a tu lugar. Radios, drones, música, teléfonos, power banks. Ya están saliendo cada vez más appliances, o sea, línea blanca a baterías. Aunque esta es muy vieja, la típica aspiradora. No sé si recordarán, hace 20 años esas aspiradoras pues nada más hacían como que succionaban, porque las baterías no permitían tener un motor poderoso. ¿Qué tipos de baterías tenemos y qué tipo de aplicaciones vamos a ver más a detalle? Aquí lo que estamos viendo es una caja de emergency call. En algunos vehículos, cuando el auto choca, ya viene con el dispositivo que automáticamente se comunica a una central. Estamos hablando que esta batería debe estar diseñada para sobrevivir impactos y trabajar a un amplio rango de temperaturas. Estamos hablando de menos 40 a 85 grados. ¿Por qué? Porque pueden chocar en México, pueden chocar en Estados Unidos, pueden chocar en Canadá y las temperaturas son muy diferentes. Entonces, TWS, que es la marca que manejamos, ya tiene esta experiencia, ¿no? Entonces tiene una gama completa de celdas especiales para poder cumplir esto. Y ya está trabajando con OEMs y empresas Tier 1, que eso habla de la calidad que tiene TWS. Los dispositivos de mano industriales. Bueno, TWS ya es socio de suministro de las 3 principales marcas del mundo. No podemos mencionarlas, pero ya es socio de ellas. ¿Qué necesitas ahí? Que sean ligeras, que tengan un buen tiempo de servicio. Y ahora, en este momento, también están buscando que se carguen rápidamente. Pero sobre todo, en handhelds lo que buscas es que tengan un amplio rango de tiempo funcionando. Me refiero al tiempo de vida del producto. Entonces, hay baterías que TWS ha diseñado que soportan más de 10 años de vida de producto. Estamos hablando de que es para
ser muy confiable el producto a largo plazo. Aspiradoras, línea blanca. Cada vez vemos que hay más de este tipo de dispositivos, sobre todo robóticos. Y hay varios tipos, ¿no? De handheld, robóticas, las que le llaman upright, o sea, que es larga, que uno tiene parado. Hay unas muy pequeñitas para trabajos de especialización. Pues nosotros podemos ayudarles a ver y hacer la batería necesaria para cada cosa. Para la manipulación de materiales, los montacargas, casi todos eran a base de gas LP. Entonces, no sé si han visto, tenían atrás su tanque de gas chiquito. Para hacer el cambio de tanque o rellenado tenían que irse a una parte muy especial, aislada, porque implicaba un riesgo de explosión. Entonces, TWS fue pionero en ser proveedor para montacargas eléctricos, donde hace un mantenimiento más sencillo, tienen más tiempo de ejecución, se degraden rápido y sobre todo tengan una carga rápida. Les comentaba que hay dos opciones. Hay los que son de carga rápida y los que son, además de ser carga rápida, que son fácilmente intercambiables, ¿no? Para poder sacar y poner la otra y sigue dando. Tenemos los módulos para vehículos. Ahí el diseño normalmente es personalizado. Tenemos la flexibilidad en el diseño del paquete de baterías, cuántas celdas, cuánta corriente, cuánto en general se necesite, ¿no? Tanto voltajes, tanto corrientes, si necesitan un BMS incluido o no. Si necesitan incluido, lo podemos incluir. Si quieren una batería tonta, se puede hacer. Si necesitan que el case sea de aluminio, si sea de metal, si sea de plástico, que sean interconectables, todo eso lo podemos hacer. Entonces, ahí analizamos cada sección de su proyecto para definir correctamente lo que necesitan. También tenemos lo que es para el mobility, como habíamos visto, para las bicicletas, para los scooters. Tenemos vasta experiencia en esto. Se han hecho baterías para scooters, bicicletas, motocicletas, para silla de ruedas, para los que son nada más las dos rueditas, se ha hecho. Tenemos muy buen time to market en cuanto a estos diseños. Y pues, las baterías, para este tipo de productos normalmente pides IP67. ¿Por qué? Porque están expuestos. Entonces, no tienes tú que diseñar el case. Si quieres, nosotros diseñamos el case y que ya venga solito, listo para que se conecte contigo. Si dices, oye, necesitamos que tenga ya para el conector y el conector también sea IP67, se hace. Dispositivos médicos. Para dispositivos médicos hay que cumplir cierta normativa. TWS ya tiene experiencia con el ISO 13485. Tenemos muchos recursos de diseño. Tenemos soporte. Tenemos ya la línea probada, por así decirlo. Experiencia probada en este tipo de dispositivos, donde ya se ha diseñado para varias marcas. Entonces, si tienen algún dispositivo médico que tenga que cumplir parámetros internacionales, nosotros podemos hacerlo. En general, con TWS tenemos diferentes competencias técnicas, tenemos experiencia en baterías, tenemos la capacidad de hacer el diseño integral que se ajuste a sus necesidades. Tenemos varias patentes, tenemos como 87 patentes, entonces se desarrolla y se patenta. Tenemos plantas altamente robotizadas, en donde estamos hablando, en comparación, la planta más antigua de TWS tiene, eran como 1,500 empleados. La última fábrica que se montó solo tiene como 150 y tienen la misma capacidad de producción. Entonces, esto habla de que ya han metido una fuerte robotización, automatización en sus procesos, lo que conlleva que sea más calidad, porque es más fácil
asegurar constancia cuando tienes un proceso robotizado a cuando tienes operadores. ¿Qué podemos hacer? Los Battery Management Systems, maestro, esclavo, simples, complejos, podemos hacerlos. Tenemos nuestro equipo de ingeniería con software y hardware para que puedan cubrir todas las aplicaciones necesarias. Se le puede poner comunicación a las baterías, se manejan todos los protocolos de comunicación. Si dices, oye, es que yo voy a estar, necesito estar monitoreando por Ethernet, se puede hacer. Tenemos simulaciones mecánicas y térmicas, que en batería las térmicas son muy, muy importantes, sobre todo para asegurar ahora sí que la seguridad en cuanto a la aplicación. ¿Qué podemos ofrecer? Por ejemplo, tenemos estas baterías para tracking. Son unas baterías que soportan temperaturas extremas, son resistentes a la vibración. Ya están listas. Estas podemos decir que son off the shelf, listo para que las pongas y las estés utilizando. Lo hemos visto que la están utilizando en trackers GPS, en handhelds industriales, en los dash cámaras, también que en México no es tanto, pero en otros países, dado los problemas que se tiene con los choques y asegurar de que uno no tuvo la culpa, se tienen estos dispositivos que están grabando constantemente. Entonces, ahí es donde también se están utilizando mucho. Entonces, esta es la batería, trae su conectorcito y aquí es como está construido. Entonces, como vemos, trae 2 celdas y todo lo demás es los aislantes y el BMS. Tenemos celdas, por ejemplo, acabamos de sacar a producción esta celda, es de TWS, es de 2600 mAh, 3.6 volts nominal, okay, es ion litio. La descarga máxima es 6C, estamos hablando de que a esta celda le podemos sacar 15 amperes. Entonces, si se fijan, es mucha corriente la que le podemos sacar. Y las temperaturas de carga que aguanta es de menos 20 a 60 grados y de descarga de menos 40 a 85. Entonces, es una batería muy flexible. Si puedes utilizarla a menos 40, obviamente no vamos a ver los 2600 mAh como les había explicado, pero vas a tener algo que funcione a menos 40 grados centígrados, que en este momento es muy complicado conseguir una batería que cumpla eso. Si necesitamos más poder, este es un ejemplo también que tenemos de una de las baterías grandes. Estamos hablando de 135 ampere-hora, 33.3 volts. Corriente de descarga 135 amperes, con picos de 400 amperes. Entonces, ya se imaginan para qué es esto, ¿no? Para mover motores. Y igual la carga puede ser de menos 20 a 55 y la descarga de menos 30 a 55 grados. Nos preguntan que dónde tiene TWS sus plantas de ion litio. Las tiene en China. Y ahora vamos a pasar con Adair, que nos va a hablar de las soluciones que tenemos también que van junto con pegado cuando necesitamos baterías, necesitamos las soluciones para alimentación. Adair. Gracias, Raúl. Sí, complementando la información que Raúl ha estado compartiendo con ustedes, verán cuando empiezan a desarrollar o implementar una batería, se encontrarán con la necesidad de subir o bajar el voltaje de alimentación a los niveles lógicos, ¿no? 3.3 o 5 volts. Entonces, para esto podríamos apoyarlos con algunas soluciones, con algunas soluciones que les podrán funcionar. Siguiente slide. ¿Le das la siguiente slide, por favor? Perfecto, muchas gracias. Entonces, hay un fabricante con el que podemos apoyarlo, se llama MaxLinear. Con MaxLinear, como pueden ver, tenemos soluciones, un portafolio bastante amplio en soluciones de LDO, reguladores lineales, convertidores de SDC, ya sea step up o step down, y soluciones de más potencia. ¿Por qué es importante mencionar? Generalmente cuando hablamos de baterías, bueno, la mayoría de las veces que hablamos de baterías, a lo mejor nos viene a la mente las baterías pequeñas, las que mencionaba Raúl, las baterías, por ejemplo, en el caso de litio, que
están en el rango de 3 volts, 3.7, 4.2 cuando se están cargando. Entonces, en esos casos podemos, siempre nos vamos a ir con reguladores o convertidores de CDC que nos ayuden a mantener, ya sea un buck boost que nos ayude a mantener a lo mejor 3.3 volts. Pero no siempre va a ser el caso. A lo mejor vamos a encontrarnos en nuestro requerimiento nos pide, o dependiendo del requerimiento, a lo mejor vamos a necesitar que la batería nos dé a lo mejor 7.2 o un voltaje mayor, hablando de sistemas vehiculares o vehículos eléctricos. A lo mejor la batería va a funcionar a un voltaje mucho mayor. Entonces, para también todos esos casos, es que podemos apoyar con este portafolio tan grande o con este portafolio que tenemos con MaxLinear, ¿no? A lo mejor los step down podrían ser una opción, hablando de sistemas con rieles de voltaje mayor. A lo mejor también la carga que vamos a trabajar en menores voltajes, no solamente la carga lógica, sino a lo mejor soluciones que funcionan a 12 volts, vamos a necesitar un poco más de corriente. Entonces, en esa parte es donde podemos apoyarlos con esa parte de soluciones de CDC. Y también en la parte de los LEDs. A lo mejor muchas veces o algunas veces se recomienda, por ejemplo, o se trabajan en conjunto los DCDC con los LDOs. Tienes un DCDC que te baja, o sea, de 12 volts, de 24 volts a 5.3 volts, y ya con un LDO tienes un voltaje un poco más estable, ¿no? Entonces puede trabajar en conjunto y también a lo mejor tienes distintos rieles de voltaje. Tu DCDC o tu convertidor lo estás bajando a 5 volts por algunos componentes que funcionan en ese voltaje, pero tienes otros componentes que funcionan a 3.3, LDOs te pueden funcionar, ¿no? Entonces, es lo que podemos apoyar con MaxLinear. Un ejemplo de lo que podemos trabajar, regresándonos a las soluciones de menor voltaje, algunos step up que podrían funcionar con voltajes de 2.2 o de 1.5, 2 volts en adelante, y de ahí nos pueden subir a 3.3, ¿no? Soluciones que, como podemos ver en la página, en el slide, requieren una cantidad de componentes muy pequeña, componentes adicionales muy pequeños, y pues que funcionan muy bien, a lo mejor para soluciones lógicas o componentes lógicos, donde ya generalmente ya no utilizamos tanta corriente. Cada vez los componentes electrónicos, procesadores o módulos a lo mejor de comunicación inalámbrica requieren, ya no consumen tanta energía. Entonces, esta solución, por ejemplo, que nos puede dar una salida de 400 miliamperes y con una eficiencia del 94%, puede ser una opción, ¿no? Obviamente, va a depender mucho del requerimiento que tengan ustedes, de la configuración de la batería, una celda, dos celdas o sistemas eléctricos vehiculares con mayor voltaje, pero dependiendo de ese requerimiento, los podemos apoyar con algunas sugerencias que podamos tener o ofrecer con MaxLinear, ¿vale? Otra opción, otra parte donde los podemos apoyar es en la parte de los conectores. No solo con el fabricante Amphenol ICC, podemos apoyarlos con algunas soluciones de conectores. Tenemos conectores especializados, como podemos ver en este slide, que son soluciones o conectores que ya están desarrollados específicamente para uso con baterías. Puede ser soluciones ya que estén dentro del catálogo, o si el requerimiento que tienen cambia un poco o tienen requerimientos un poco más específicos, también ahí podemos darles algunas sugerencias en soluciones customizadas, ¿no? Esos serían como los conectores específicos para batería. Pero cuando hablamos de un sistema electrónico nos vamos a encontrar, o una tarjeta electrónica, vamos a recordar que vamos a encontrarnos con otro tipo de conectores, ¿no? Entonces también con el mismo fabricante, ¿no? Amphenol ICC, podemos apoyarles con otras opciones, desde los headers sencillos hasta soluciones a lo mejor un poco más robustas que a lo mejor para mandar datos o para mandar corriente, para dar mayor cantidad de corriente. De hecho, hablando un poco de las soluciones vehiculares, hay opciones de conectores que pueden estar, que son desarrolladas específicamente, por ejemplo, para soluciones de carga de vehículos eléctricos, EV charging. Entonces,
está relacionado obviamente con esta parte de las baterías, y recordar que también con Amphenol lo podemos desarrollar, ¿no? Otra opción que esta lo vemos, o ese tipo de conectores los podemos encontrar en los paquetes de baterías pequeños, generalmente ya cuando el paquetito con alguna configuración de más de una pila, ya viene prearmado, preensamblado, vienen con conectores de este tipo. Entonces, igual con la familia Minitec de Amphenol, podríamos dar algunas sugerencias para ya sea que la pila salga con este conector o algún conector que pueda hacer match con el conector que ya viene dentro de su pila, ¿no? Entonces, eso básicamente sería las opciones que podremos trabajar en paralelo o complementarias a la parte de las baterías. Podríamos trabajar más, podríamos encontrarnos con más soluciones. Hablando de los convertidores de CDC, vamos a encontrarnos con inductores, con Pulse, con el fabricante Pulse. Podemos apoyarlos en esa parte, ¿no? Tan simple o tan sencillo como los capacitores cerámicos, los MLCCs, también con el fabricante Samsung o Semco, Samsung Electromechanics, podemos apoyar con algunas sugerencias de componentes, ¿no? Entonces, dentro de su diseño, en este caso específicamente de las baterías, recordar que podemos dar o tratar de apoyarlos con más sugerencias, ¿no? Además de las recomendaciones de diseño, recomendaciones de baterías que, como comentó Raúl, también podemos ir apoyando, ¿no? Y esto sería prácticamente lo que tendríamos que, la información que estaríamos compartiendo el día de hoy. No sé si tengan más preguntas o queramos complementar con algo más. Recuerden que... Sí, nos preguntaban de la batería que presentamos, que es para tracking, qué voltaje tiene, es de 3.6 volts. Y nos preguntan de si es en paralelo. Déjenme les muestro el flyer que tenemos para explicar otra parte. Me comparto. Okay, ya se ve el PW Tracks. Sí. Okay. Sí, entonces, en efecto, están en paralelo. De hecho, cuando hablamos de baterías, ustedes van a ver esto, que diga, por ejemplo, 1S2P. ¿Qué significa? Es una celda en paralelo, una celda en serie, dos en paralelo. Entonces, si tenemos más en serie, pues vamos a subir el voltaje. Si tenemos más en paralelo, vamos a subir la capacidad al mismo voltaje. Entonces, este es el ejemplo de la que tenemos. Se llama Trax, así le pusieron la Trax. Por ejemplo, los de carga y descarga, aquí están los coeficientes. El voltaje de trabajo trabaja desde 2.5 a 4.2 volts, aunque el típico es 3.6. Entonces, como decía Dair, normalmente cuando estás en carga, pues la batería llega a 4.2 volts y se protege a partir de los 2.5 volts. Entonces, si tú tienes un step up, un boost, vas a poderle seguir usando, digamos, que te lo suba de 2.6 a 3.6, la vas a poder seguir usando. Ya cuando llegue abajo de 2.5, la batería se protege y ya no te va a entregar carga. Entonces, aquí vemos todas las características, las curvas, para que las puedan revisar. A ver, tenemos otra de Alfonso Macías. Si puedes hablar más de los conectores para baterías de Amphenol. Sí, claro que sí. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Ok. Digo, la verdad es que
siempre va a depender un poco de la aplicación o de la configuración que se necesite. Como comentaba hace rato, para baterías específicamente o de productos que son desarrollados específicamente para baterías, tendríamos estas dos soluciones, las soluciones que ya están predefinidas o que ya están trabajadas. Aquí tenemos configuraciones, bueno, dependiendo de separación de pines de 1.6, 2.2, 2.0, 2.5, 4.25 milímetros. Va a cambiar un poco también el número de filas que necesitemos, 1 o 2, y el número de contactos, ¿no? 3, 4, 10. Ahora, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con soluciones que a lo mejor más bien nuestro requerimiento va a ser un poco más específico. Entonces, esos números de parte que mencionamos, estos números de parte que ya están predefinidos, a lo mejor no van a ser suficientes. Ahí vamos a trabajar y podemos apoyar con esta parte de customización, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que puede ser la más importante de los conectores de baterías que tenemos con Amphenol, donde nos vamos a tratar de acercar la solución que más se acerque a su requerimiento, ¿no? Ahora, mencionaba también hace rato, no sé si es parte de la pregunta, las soluciones, cuando hablamos de soluciones o paquetes de baterías ya preensamblados, tendríamos las familias, en este caso la Agilink o también la Minitec que mostraba hace rato, que igual tienen pitch, hace rato mencionaba pitch de 1 milímetro, de 1.5 milímetros, de 2 milímetros, dependiendo también cómo venga o cómo nosotros necesitamos que venga ensamblada nuestra batería. Con esta familia, la Minitec, en este caso la opción de 1.5 milímetros, es donde vamos a apoyarlos con algunas de las sugerencias. No sé si eso responde a tu pregunta. Digo, de todos modos podemos mandarte más información, podemos a lo mejor escribirnos y preguntar exactamente qué es lo que necesitas y tratar de juntar un poco información, ¿no? Sobre estas familias tenemos un par de presentaciones, unos flyers, que igual es relativamente sencillo, va a depender de tu requerimiento, pero te puede ayudar a entender un poco más lo que podemos ofrecer. No sé si esa era la pregunta específica. Igual, si hablábamos de los conectores de potencia, pues bueno, igual podemos platicar un poco más a fondo después sobre los conectores que están enfocados a la parte de EV Charging o que van enfocados a soluciones de potencia más grandes, hablando de sistemas de mucha potencia, que van relacionados con la parte de las baterías. Igual, eso va a depender también de mucho del requerimiento, pero podemos apoyar con soluciones tipo Pocayoke, que igual nos ayudaría a que al momento del ensamble no tengamos errores, considerando que, bueno, a lo mejor hablamos de voltajes o corrientes o potencias muy altas, evitar en lo posible una mala conexión. Eso es donde podemos ayudar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que en una aplicación de respaldo de energía, ¿el ion de litio es apropiado, ya que el modo de operación es más parecido a un UPS? Sí, ahorita es lo más apropiado, lo que más se está utilizando. De hecho, no les compartí, pero déjenme... Aquí está. Este es un caso extremo que tenemos, ¿no? de almacenamiento de energía. Lo que están viendo es una batería del tamaño de una caja de tráiler. Entonces, sí se usa para el almacenamiento de energía. Tanto es que para este tipo de situaciones que se utilizan luego en ciudades para casos muy, muy específicos, se utiliza esa química, el ion de litio. Ahorita estamos viendo algunas compañías dedicadas a hacer UPS que siguen utilizando el plomo ácido, pero ya están haciendo la transición, creo que no me permite, están haciendo la transición hacia el ion litio. 1, por la contaminación, 2, por la densidad. Entonces vas a tener tamaños más pequeños porque tienes mucha más densidad de capacidad eléctrica, más densidad de energía, y es hacia donde está atendiendo la industria y todo el mundo, ¿no? A que el almacenamiento de energía
sea en ion litio. Okay. Tenemos otro que es para el cálculo de capacidad, si tengo el perfil de corriente y todos los tiempos, ¿cómo lo estimo? Bueno, ese es matemáticas. Yo creé un Excel hace tiempo, déjenme lo busco. Y también hay un link de página. Se los vamos a enviar, yo creo que mañana. Tengo que echarme un clavado para buscarlo. Que es más fácil, ¿no? Le pones la corriente, le pones el voltaje, le pones el tiempo y te da la capacidad, o te da la capacidad y te dice cuánto tiempo vas a sobrevivir. Al final de cuentas es hacer una sumatoria de tus consumos para saber cuánto te va a durar la batería. Tenemos soluciones o sugerencias también para cargadores y lectores de baterías de ion litio. Creo que ahorita no tenemos cargadores, ¿verdad? No, ahorita no tenemos cargadores. Sí, no, en este momento no tenemos ICs para hacer el cargador. En algunos casos, TWS ha hecho el paquete completo con todo y cargador. No es lo común, porque normalmente es una parte muy separada. El que sí normalmente va en la batería es el Battery Management System, que tienes diferentes celdas de litio y no es suficiente con nada más le pongo un cable para ponerlas en paralelo o en serie. Hay que estar balanceando la carga. ¿Por qué? Porque la química, la celda A no es exactamente igual a la celda B. Y si las conecto nomás en paralelo, pues supongamos que esta tiene esta capacidad de carga y esta. Entonces, esta celda se va a estar dañando más. Entonces, lo que hace el BMS, el Battery Management System, es decir, bueno, esta celda la descargo antes que esta, y ya que están igual, las descargo al mismo tiempo. Entonces, ese sí es más común que lo incluyamos en las baterías si el cliente lo requiere. No sé si hay algo más. No veo más preguntas. Okay, entonces, les vamos a enviar la tablita de Excel para calcular, que es lo mismo que el link de internet, para que puedan hacer su cálculo rápido, tanto ver si ya dicen, ok, yo consumo tantos miliamperes por tanto tiempo, ¿cuánto me duraría una capacidad de tanto? O a la inversa, ¿no? Pueden enviarnos un correo, contactarnos, ya hacemos una junta para revisar sus necesidades e ir trabajando el proyecto. Muchas gracias por su asistencia.